volvimos a visitar Institución Psicoterapéutica Témpora, una entidad que trata las enfermedades mentales desde un punto de vista totalmente innovador y precursor. Entrevistamos a su director médico, el doctor Felipe Usandivaras, y hablamos acerca de este proyecto de vida que hoy pueden tener todos los pacientes. Volvemos a estar en Institución Psicoterapéutica Témpora con su director médico, el doctor Felipe Díaz Usandivaras. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, un gusto que nos reciban este 2019, que está prácticamente comenzando, y siempre uno va renovando las expectativas cuando hablamos de este tipo de instituciones. Pero en primer término, doctor, no solamente son precursores desde hace más de 45 años, donde tienen presencia en lo que es salud mental, sino también en la denominación de lo que es la institución. Cuénteme un poquito el por qué en ese momento y el por qué era tan diferente al resto. Nosotros lo que queríamos en aquella época, estamos hablando de hace 45 años, sí, en donde todo era mucho más primario, ¿no? Situaciones que aún hoy siguen siendo bastante complicadas en cuanto a la evolución de lo que es la asistencia en salud mental, ¿no? Ajá. Por empezar, no se hablaba ni siquiera de salud mental. El término salud mental se acuñó posteriormente en un esfuerzo de correr el eje de la enfermedad a la salud, justamente para que se pudiera tratar el tema de lo que era la salud mental o la enfermedad mental a través de la salud mental. Sí. Y también para abrir la puerta a lo que era la prevención, la asistencia en salud, etc. Nosotros queríamos enfatizar algo que sigue siendo hoy, algo que queremos enfatizar, que es la necesidad del tratamiento en salud mental. Aunque esto parece obvio decirlo, Sí. Sucedía en aquel entonces y sucede hoy, que el tratamiento en salud mental es mínimo o prácticamente no existe. Porque hay acuerdos nacionales e internacionales sobre los tiempos de tratamiento de las distintas afecciones en salud mental, Sí. que limitan la intervención a calmar, entre comillas, al paciente. Quiero decir algo que es fuerte, pero que es así, era así en aquel entonces y es así hoy, y es que prácticamente no hay tratamiento en salud mental, porque lo que hay son internaciones que tienen que durar mínimo, porque además se ha transmitido al imaginario social y a todo el mundo de que cuanto menos dure la internación, mejor es. Ajá. Pero en realidad el mensaje que está dando es el mensaje inverso, y es que cuanto antes te vayas de la internación, mejor es, porque la internación es mala. Ahora, ¿qué pasa durante la internación, doctor? Eso es otra cuestión que es bastante preocupante. Durante la internación, como se reserva la internación solamente, en general estoy hablando, ¿no? Sí. Hay excepciones, nosotros trabajamos de otra manera. Pero en general se reserva solamente para procesos agudos, descompensaciones graves
y donde hay riesgo cierto e inminente, que es otro término que se ha acuñado últimamente. Nadie sabe qué es, o por lo menos yo no lo sé, qué es y cómo se mide la inminencia. No sé qué es inminente, algo inmediato, Ajá, algo... ajá. Pero, Que tiene pero, prioridad. pero el término de sí. inminente en la ley de salud mental, esta que tenemos, que es un desastre, Sí. Figura como un término clave para justificar una internación. Porque además una internación involuntaria es considerada poco menos que un agravio al derecho humano de la persona. Sí, sí. Con lo cual es también paradojal todo, ¿no? Porque es muy difícil que cuando uno está en una situación internable, porque está desquiciado en ese porque momento, así lo requiere el cuadro. por el cuadro en que está, pueda dar su voluntad para su internación. Claro, es contradictorio. Es absurdo. Lo que se hace con el paciente, ese paciente agudo, Sí. estoy hablando en términos de habitualidad, es sedarlo. Lo cual en principio está bien, porque necesita Sí. que se lo tranquilice, que se lo cede, etc. Tener un equilibrio para empezar, Claro, ¿no? es necesario poder hablar con el paciente, Sí. ¿no? Y poder establecer una psicoterapia. Pero lo que sucede en términos habituales es que si va a ser 15 o 20 días de internación, porque ya tienen un tiempo prefijado, ¿no? La sedación tendría que ser medida, si es que va a ser seguida de un tratamiento. La sedación no es el tratamiento. Claro, claro. Es la base para empezar. Claro. El tratamiento. Son las condiciones para Claro. empezar a implementar un tratamiento. Crear las condiciones para que ese tratamiento pueda ser exitoso. Claro. Bueno, pero acá entre nosotros existe lo que se llama el PMO. Sí, que es el plan médico obligatorio. Plan médico obligatorio. Entonces, todas las obras sociales, todos los prepagos y todas las otras instituciones oficiales se rigen por el PMO. Sí. Y el plan médico obligatorio, yo ni lo sé de memoria, aunque es muy simple de recordar, sí, pero establece que al año el paciente puede o debe recibir, si lo requiere, sí, entre 20 y 30 días de internación. Ajá. 2 o 3 meses de hospital de día y 30 o 60 consultas ambulatorias. Y se acabó. O sea, que el que se tiene que ajustar a este menú es el paciente. Ahora, para ustedes qué complicado, ¿no? Como profesionales, doctor. Sí, claro, es complicado. Pero por eso usted preguntaba cuándo empieza el tratamiento o cómo es la cosa. En un paciente que se interna, que no son la mayoría, ¿no? La mayoría de los pacientes se tratan sin necesidad de una internación. Sí. Pero siempre se pone la internación como el fantasma, ¿no? Bueno, a los 20 o 30 días, el paciente, en términos generales, si ha sido bien medicado y tratado, etcétera, está en condiciones de iniciar su tratamiento. Ajá. En esas circunstancias, se lo externa. Se terminó el tratamiento. ¿Y es cuando debe empezar? Claro. Cuando a lo mejor estaría en condiciones de empezar el tratamiento. Claro. Bueno, los procesos en salud mental llevan muchísimo más tiempo. Esto
no es un tratamiento, es un simulacro de tratamiento. Es cubrir la formalidad, es cumplir con el plan médico obligatorio. Pero esto es algo que le viene bien a las obras sociales, a los prepagos, al Estado también, porque económicamente limita enormemente la situación. Nos viene muy mal a la sociedad, Ahora, porque cada vez hay más pacientes. Claro, y hablamos de pocas chances de éxito. Claro, por eso, porque en realidad cada vez hay más pacientes llamados crónicos. Porque si no hubo tratamiento, ¿qué otra cosa se puede esperar? Claro. ¿No? Entonces se habla de que como si esto fuera una secuencia lógica. Se inicia el tratamiento agudo con una internación, se externa hospital de día, 3 meses, consultas ambulatorias 30 o 40, Sí. Y se terminó. Entonces, ¿qué es lo que se terminó? Que pasa el tiempo y se repiten las internaciones. Entonces el paciente pasa de ser este paciente agudo, etcétera, a otro paciente que es el que es atendido en rehabilitación. Ajá. Entonces se pone énfasis en la rehabilitación del paciente psiquiátrico, del paciente de salud mental. Bueno, la rehabilitación es muy difícil porque el paciente ha llegado muy deteriorado y en realidad la rehabilitación se hace necesaria porque falló el tratamiento. Como no hubo tratamiento, hay rehabilitación que hacer. Y la rehabilitación es de muy magros resultados. Y todo esto, lo que produce, además de un daño muy grande a la población, es algo terrible, que es incrementar el prejuicio de que los pacientes afectados en su salud mental no tienen cura. Porque no hay tratamiento. No hay tratamiento, claro. Exactamente. Entonces, se lo va llevando a la necesidad de la rehabilitación, que generalmente no es muy exitosa, y después a la cronicidad. Sería perfectamente evitable si uno hace el tratamiento como corresponde. Si pone lo que tiene que poner en el tratamiento. Acá lo que no hay es tratamiento. Esto es lo que quisiera que quedara clarísimo. Quedó muy claro, doctor, muy claro. Bueno. Muy bien, estuvimos en Institución Psicoterapéutica Témpora. Como siempre, doctor Felipe Díaz Uzandivaras, gracias por habernos recibido, por ser tan claro en su explicación, y lo único que pretendemos, ustedes como profesionales y nosotros como profesionales de los medios de comunicación, que esto pueda llegar a las autoridades y en algún momento pueda llegar a cambiarse, por el bien de la salud mental. Gracias. Gracias. Buenas noches, doctor. Institución Psicoterapéutica Témpora S.R.L. Soler 5961, Capital Federal. Teléfono 4775-5060.